Desde ayer estamos haciendo una reconstrucción con todos los audios que ustedes escucharon en aquel enero de 2015 en Radio Nacional, como una especie de auditoría en tiempo real que hacíamos a contrapelo del resto del dial, intentando sumar un montón de voces con valor agregado para profundizar un análisis que estaba muy banalizado, que te decían lo que había que llorar, lo que había que reír, lo que había que soñar, y esencialmente cómo se tenía que comenzar a terminar en aquel enero de 2015 con un proceso político que había puesto a la República Argentina otra vez en manos de su industria nacional, de los intereses nacionales. Y la verdad es que Nisman fue un elemento casi destituyente, como escuchábamos ayer, golpismo desatado, decía, me acuerdo, Mempo, Giardinelli, en aquel enero cuando analizaban las posiciones que iba teniendo las distintas capas de la oposición en la República Argentina. Y también vamos sumando voces que desde el presente, bueno, miran para atrás y tratan de contarte qué pasaba con ellos, protagonistas directos o indirectos de la historia, hace 5 años. Del otro lado de la línea tengo el gusto de saber que nos está esperando el doctor Maximiliano Rusconi, que aparece en aquella historia como el primer abogado de Lagomarsino, y por supuesto que él nos haga un relato de aquel momento de la República Argentina es fundamental, pero no solo por aquello, sino por lo que le tocó vivir después a Rusconi en función del lawfare, de ser defensor de algunos presos políticos del antiguo gobierno. Digo, hay un puente, por lo menos a mí me parece, entre esos dos formatos, entre el aprovechamiento político de esas dos historias. Doctor, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Bien, buen día. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué primera impresión, qué primer dato, pero desde lo personal por ahí, no tanto desde lo técnico, le entrega el recuerdo de aquel verano de 2015 en aquella conferencia de prensa con Lagomarsino, donde por primera vez sabíamos un poco más de quien para muchos, es más, para Clarín hasta el viernes pasado, sigue siendo un dato clave del supuesto asesinato de Nisman? Yo, en realidad, en los comienzos, ¿no?, de este tema, identifico 3 momentos muy cerquitas en el tiempo uno del otro, ¿no? En primer lugar, por supuesto, la conmoción por la muerte de un fiscal que, con méritos personales o sin méritos personales, se había transformado en uno de los, o en el fiscal más relevante de Argentina, digamos, ¿no? Después veremos en una evaluación paralela, porque ni siquiera tiene vinculación con el caso y con la necesidad de investigar qué pasó con él, si había o no buenas razones para que él ocupara ese rol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sin duda fue muy conmocionante la muerte de ese del fiscal Nisman. Enseguida, bueno, en lo personal, una casualidad, y es que yo estaba de vacaciones y luego de los primeros llamados, incluso hasta de rigor, de consuelo, yo hice un llamado que después utilizó a José Salgado para cuestionar alguna actitud mía, un llamado a su secretaria, porque bueno, era lo que me parecía que correspondía. Yo había tenido incluso alguna muy pequeña relación social, había cenado alguna vez con ella y con Nisman cuando estaban juntos, y resulta que Lagomarsino resultó el esposo de una amiga de mi mujer en ese momento. Uh-huh. Y enseguida, bueno, esos días llegó con la desesperación de la familia y de los amigos de Lagomarsino, en el sentido de que se lo estaba colocando a él en el centro de la escena del tema. Yo llego a Buenos Aires, bueno, lo primero que hago es, esta es la segunda, o si yo diría sí, el fin de la segunda sensación, o el segundo hito, que era necesidad yo me acuerdo muy claramente que yo tengo una reunión, accedo a tener una reunión con Lagomarsino y con mi socio, hacemos una reunión larga, y yo una cosa que yo recuerdo de ese momento es decirme, mira,
un abogado penalista no, o sea, no siempre pone como condición la inocencia para defender un caso, ¿no? Porque incluso alguien que no es inocente tiene derecho a que se le respeten las reglas del Estado de Derecho, digamos, aunque no confiese inocencia, digamos, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, yo en este caso voy a exigir inocencia. Es decir, si realmente vos, si no queda claro que vos no tuviste responsabilidad, no queda claro, no me convences a mí primero de que sos inocente, yo lamentablemente, por una cuestión personal, no cuestionaría a ningún abogado que te defienda igual, pero yo no te puedo defender, porque yo fui fiscal general, tengo un montón de cosas que en este momento sería como mucho, digamos, no podría defenderte bien, además. Sí. Bueno, tuvimos una reunión larguísima en donde él nos relató su inocencia con la misma precisión y vehemencia que lo ha hecho todos estos años. Y ese es, yo diría, el segundo hito. Y el tercer hito, todo esto en el lapso de 2 meses, digamos, es la irresponsabilidad de las personas que tendrían que haber sido más responsables en todo esto, ¿no? Yo digo, en primer lugar, un sector de los medios de comunicación, que fue espantoso, siempre el rol de los medios masivos de comunicación, sobre todo las grandes corporaciones, ha sido, diría, cuasi delictivo el comportamiento, o delictivo en algunos puntos. En segundo lugar, yo no sé yo no le atribuyo mala fe, la verdad, pero sí un error político de la expresidenta, digamos, Cristina. Las primeras manifestaciones de Cristina son exabruptos, sin sentir, sin evaluarlos, digamos, que además le perjudicaban a ella, pues, supongo, políticamente, digamos, o sea, un conjunto de pavadas que incluso a mí me hicieron enojar mucho en su momento. Estando claro ya para mí, clarísimo, no solo la inocencia de Don Marcino, sino que el gobierno había sido, ese gobierno, el más perjudicado por el hecho, con lo cual era difícil pensar en cualquier escenario de lógica que el gobierno tuviera algo que ver, ¿no? Y después, increíblemente, una actitud muy mezquina y muy opuesta a buscar la verdad de los querellantes. Otro dato increíble, ¿no? O sea, el principal obstáculo en este caso para obtener la verdad de lo que pasó fue siempre la actitud de la querella, ya sea la Sandra Rosso Salgado o ya sea la madre de Nisman, ¿no? Actitudes raras, inexplicables, a veces mezquinas, a veces, insisto, acá también alguna de ellas delictivas, como por ejemplo haber vaciado las cajas de seguridad sin avisarle a la jueza. Bueno, esos serían tres hitos iniciales, ¿no? Es decir, 3 grandes etapas. Después, bueno, todo lo que vivimos y que ahora seguramente charlaremos. Doctor, ¿qué tal? Miriam Mariotto lo saluda. El hecho de que el arma esté registrada a nombre de Lago Marcino, que él, bueno, haya dicho sí, yo se la di, digo, ¿cómo juega esa prueba? Porque de alguna manera uno cree, ¿no?, que si alguien está cometiendo un delito, no lo va a hacer con un arma registrada a su nombre, digo. No, porque claro, bueno, digamos, en los comienzos del asunto también son una de las primeras cosas. Yo enseguida sentí que Lago Marcino era, a todos en algún sentido, les podía, a todos quienes no querían investigar el caso, en un sentido o en otro, nosotros nunca nos opusimos a que se investigue la hipótesis del homicidio, ¿no? Es más, dijimos, miren, yo siempre decía en ese momento, yo no sé qué pasó, pero me parece conveniente pensar que quizás fue un asesinato, así investigamos la hipótesis más amplia, la investigación más amplia. Después hay tiempo para rechazarlo, el asesinato, y concluir eso. Bueno, yo creo que hoy ya ese tiempo pasó, claro. Hay que concluir que hoy no hay elementos a mi juicio, ¿no? Pero cuando la primera cosa, que la sensación que yo tuve es, cuando asumimos el caso, yo sentía, había rumores, ya empezaron los rumores de que dónde está Lago Marcino, está desaparecido, y yo ahí le dije, mirá, digo, lamentablemente
hoy mismo tenemos que hacer una conferencia de prensa en donde yo lo último que quiero, yo me imaginaba, yo hablando a distancia, no era un caso muy, no tiene nada que ver, pero algo así como en los medios quedó, y seguramente ustedes me van a confirmar, el concepto de organización como los costos de desaparecer, ¿no? De no estar. Eso transforma a alguien que puede ser malo, regular o bueno, pero lo transforma en un monstruo. Si uno desaparece frente a una tragedia, una situación complejada, digamos, eso siempre es negativo. Y claro, la actitud de Diego Lagomarsino fue de una transparencia absoluta y corrió a la fiscalía, fue el primero a ver la fiscalía a las 7:30, a las 8 estaba ahí, contando, mire, yo fui el que le puso el arma, digamos, digamos, le dejó el arma, me la pidió 2 o 3 veces, yo no quería, era un arma vieja, contó todo, incluso con un lujo de detalles, que luego lo hizo muy fácilmente auditable todo su relato, porque después, fueron años, todos estos 5 años, son años en donde se le analiza permanentemente cada cosita, Diego, digamos, con un nivel de exigencia absoluta. Y la verdad que es la reacción de una persona, en ese sentido, bastante sana, digamos. Él le dio un arma al fiscal. El fiscal aparece muerto. Casi hasta con la inocencia torpe de levantar la mano y decir, uy, justo yo le dejé un arma ahí, digamos. Y bueno, uno puede cuestionar algunas cosas de Lagomarsino, pero no su contribución y su transparencia al hecho, ¿no? Que cuando se cuestiona por qué enseguida aparece, ¿cómo no va a aparecer enseguida alguien que le pasó lo que le pasó, digamos, ¿no? Que tenía esa relación? Yo le tengo mucho cariño, esto lo digo en serio, digamos, desde el cariño y el respeto a Lagomarsino. Por supuesto, con algún periodista ha dicho, ¿no? A mí me parece que Diego ha sido en algún sentido muy torpe, ¿no? Pero muy torpe en un contexto, yo digamos, no es un caso para hacer ironías, pero yo le decía, le digo que sos torpe, lo demuestra que ya tu ídolo de Nisman. Claro. pero porque Nisman no era un fiscal ni respetado, no tenía méritos académicos, era antipático, la verdad, o es un sujeto muy ególatra, sin ningún tipo de fundamento, porque digo, no tuvo nunca ninguna trascendencia académica. Es más, hoy sabemos cosas de Nisman mucho peores. Así que, a ver, contestando a la pregunta original, y perdón que me explaye, está claro que un sujeto que está planificando una participación ilícita en algo raro vinculado con la muerte de un fiscal, no va a poner, no le va a dar, y a colocar en la escena del crimen, del futuro crimen, supongamos, un arma que está registrada a nombre de él. ¿Qué sentido tendría? Digamos, eso ya no es torpeza, eso es directamente autoatribuirse y autocolocarse en situación de responsabilidad penal sin ningún tipo de sentido. Así que hay varios elementos que para cualquier análisis de sentido común concluyen en que Lagomarsino seguro es un sujeto que no es responsable. Puede ser tonto, torpe, lo que uno diga, sí, pero nunca responsable de este hecho. El viernes, cuando Clarín, a 24 horas de lo que iba a ser la marcha, el encuentro, la movilización de la gente de Cambiemos cerquita del Colón para recordar los 5 años de la muerte de Nisman, publica que otra vez Lagomarsino está en el ojo de la tormenta, le dedica 4 páginas a una nota donde lo único que encontramos es que un tipo de la CIDE vive en Martínez o habla desde Martínez y que la coincidencia es que allí vive Lagomarsino, cuando en la página 4 aparece un plano con la dirección exacta donde vive Lagomarsino, casi como diciéndote, si tenés ganas, andá a la casa de Lagomarsino. Es casi la única bandera que queda mientras se abanica el cadáver de Nisman en la necesidad de la obtención de rédito político. Ahí te quiero preguntar
por el tipo que vos conociste, porque aparte de todo lo que citaste, es esposo, padre, qué sé yo, amigo, y la vida de Lago Marcino nunca más volverá a ser la misma. No, yo primero la sensación que me produce la nota de Clarín es que no aprenden más, ¿eh? Van a seguir así. Hace 5 años que venimos con las pruebas las pruebas y las resoluciones judiciales y las grandes noticias judiciales que aparecen en momentos políticos determinados. Es increíble la coincidencia, es una cosa magnífica. Justo apareció una prueba importantísima cuando se cumplen 5 años del aniversario. Parece que pensaran que todos los argentinos somos estúpidos, pero mucho peor que la Marcina. La Marcina debe ser más inteligente de todos los argentinos, somos todos tarados. Sí. O sea, y no damos, o sea, digo, y leemos el diario y justo, gracias a Dios, Clarín nos informa que apareció una prueba justo ahora que estamos angustiados porque hace 5 años que la causa de Nisman no avanza. Son vergonzosos, o sea, a mí me daría asco si alguien, que yo tengo varios de mi profesión que son así, digamos, de ese nivel, de esa calaña. Pero digo, ustedes que son periodistas sanos, que digamos, lo que debe ser, digamos, saber que hay gente en la profesión de uno que funciona de ese modo, ¿no? Es una cosa, y el daño que hacen, pero... Aparte, digo, si hay en ese fin de semana, que era un fin de semana realmente clave, supongo que para la gente de la CIDE en ese momento, si se chequean todos los contactos telefónicos de, por ejemplo, todo el Gran Buenos Aires. Digo, debe haber habido un montón, no solamente desde Martínez, ¿no es cierto? Pero obviamente, pero aparte es llamativo de que, si la Fiscalía, si la actitud parsimoniosa de Tariano y del Fuero Federal se dio todo el año, imagínense lo que debe ser esa Fiscalía en feria judicial. Resulta que en feria judicial descubrieron ahora, en una lectura que en el mes de enero, seguramente mientras se le escurría la arena entre los dedos el dedo gordo del pie, algún funcionario de la Fiscalía descubrieron en el expediente eso. Claro. Miren, ¿sabe qué? Hubiera sido más creíble que algún periodista en Clarín, cuando vio el documental de Netflix, descubriera, por ejemplo, algo que descubrí yo ahora, y que yo quiero empezar a trabajarlo. No sé si ustedes se dan cuenta en ese documental que hay un momento en donde está, digamos, es más, se los digo para que me ayuden, porque hay que buscarlo de nuevo. Hay un momento en donde están en la casa de Nisman, está la fiscal, muy cerquita de ella está la mamá de Nisman, están sacando unos papelitos de la caja fuerte del departamento y está el sujeto que filma, ¿no? En un momento ahí se ve una actitud muy como que de intentar retener papelitos de Sara Garfunkel y no dárselos a la fiscal. Y la fiscal, que tiene cualquier cosa menos tonta, es una excelente fiscal, Fein, dice, bueno, háblenmelo. Uno de los papelitos dice, le indica a un tercero, seguramente a la madre, que es la que tenía acceso a ese departamento, porque nadie tenía acceso, le dice algo así. Yo quiero buscarlo, este día ayer estuve intentando publicar de nuevo la imagen, pero algo así como las cuentas de afuera son tuyas, o las de afuera son tuyas y las de adentro, y las de acá son no sé de quién, una cosa así, una indicación así. Ahora, esa indicación, ¿sí? ¿No es la indicación de un suicida? Claro. Entonces, dejando las cosas. Eso sí podría, ojo, es una hipótesis, hay que trabajarlo bien, pero eso sí podría ser una noticia en Clarín, porque eso salió ahora, digamos, en el documental, y nadie habla de esto, y ese papelito es muy sospechoso, es una indicación rara, y es una indicación que está claramente sobre las cuentas. Ella intenta decirle no, esto es personal, le dice ella, digamos, que se da cuenta, que tampoco es tonta, y no, para nada. Para nada, ¿no? Sobre todo le encanta vaciar caja fuerte. Exactamente. Digamos, pero bueno. Con su hijo muerto en el baño. ¿No? Sin embargo, nadie dice nada de eso, ¿no? Claro. Por último, Maximiliano, ¿en qué cambió tu vida estos últimos 5 años? Empezando por Nisman y siguiendo, por ejemplo,
por la defensa de Devido y estaba pensando cuánta similitud puede haber entre la autopsia de Gendarmería sin siquiera tomar contacto con el cadáver y lo que fue el perito Cohen en la causa gas licuado. ¿Cómo yo puedo armar una realidad ficcional y tirarla como si fuera verdad arriba de la mesa? Y a vos, de este lado del mostrador, ¿en qué cambió tu vida tomar contacto con semejante crudeza? Bueno, ese perito Cohen, en gas natural, ese perito Brito de la causa de Once, que afecta también, por ejemplo, a Juan Pablo Schiavi, que está detenido, yo soy abogado de él, que también fue lo que se llama un perito trucho, ¿no? Y condicionado por el mismo juez. Sí. Bueno, el común denominador es una justicia federal con asiento en Capital Federal particularmente, pero hay otros jueces federales también que son igualmente desastrosos, como algunos de La Plata y algunas provincias. La justicia federal pasa un momento terrible de desconexión de la realidad, de la verdad, de la transparencia. El impacto es desesperante, sobre todo porque yo además cometo la imprudencia de ser profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, ser profesor hace más de 30 años, y yo no puedo dejar de pensar que los Bonadillos, los Irurzun, los Talianos, los Polichitas, los fiscales y jueces que hoy están ahí, que han hecho lo que han hecho, en algún momento salieron de nuestras universidades. Años de eso no salieron de un repollo. Exactamente. Entonces, bueno, algo estamos haciendo mal. Está bien, yo por una cuestión generacional, ninguno de ellos fue alumno mío. Sí. Pero me quiero asegurar de que si sigo en la universidad, que pues también habría que ver, yo a veces me imagino vendiendo helado en la Gran Vía en Madrid, dedicándome a otra cosa, claro. Pero si sigo en la universidad, me quiero asegurar de que no contribuya ni medio centímetro a que funcionarios tan desastrosos como estos sigan ocupando los lugares que ocupan. Sí, señor. Doctor, gracias por este rato de este domingo y la verdad es que a uno le da la sensación de que esta historia, no por Nisman, sino por esta última pregunta, recién empieza y ahí se nos va la vida, porque me parece que tiene que ver con el proyecto de nación, de república, y que el asunto está ahí. Ese es el eje nodal, ¿no? Sí, porque estamos, digamos, último renglón, sí. Acá estamos hablando del Estado de Derecho, y yo entiendo que está bien lo que hizo el presidente de empezar por el hambre, pero no hay que olvidarse que después del hambre, y empezó por el hambre, pero en el discurso presidencial, no nos olvidemos de todo lo que dedicó a lo que él llamó las cloacas de la democracia. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que después del hambre viene el Estado de Derecho, vienen las libertades, si no, no tiene ningún sentido. Doctor, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Gracias a ustedes. Maximiliano Rusconi, mirando para atrás, el primer defensor de Diego Lagomarsino, pero también hablando del presente y el futuro, entendiendo que hay una mixtura perfecta entre, por ejemplo, la pericia de Gendarmería y la pericia de Cohen, las dos falsas, las dos para demonizar al país 2003-2015.